Bueno, estamos aquí reunidos con mis compañeros Jefferson, Giancarlo, Sebastián y yo, quien les habla Sergio. Estamos reunidos para hablar acerca del octavo encuentro latinoamericano de recreación y ocio que se llevó en el mes de septiembre. ¿Qué? Inicia. ¿Comienzo yo? Está bien. En el encuentro en el que yo pude participar fue un poco curioso porque lo que yo me esperaba era tal vez una presentación o que presentaran, no sé, algún proyecto, pero me llamó la atención que los muchachos de la Jarana, de Uruguay, lo que nos hicieron fue enviar un audio dándonos unas instrucciones en el cual nos hicieron recorrer nuestra casa con los ojos cerrados y pensar qué está correcto hacer en ese lugar y qué está incorrecto y por qué está incorrecto. Digamos, lo que me llamó la atención y que me causó mucha risa fue que nos decían, vayan al baño, siéntense en la taza y piense, no, Es una foto. una foto, no, pero mira que decía, piense qué está correcto hacer en el baño. Y yo, pues las necesidades, ¿no? Eso está bien. Pero decía, ¿pero usted puede ir a comer al baño? Y yo, pues si no está mucho de afán, tal vez sí, ¿no? Ah, macho. Sí, uno está mucho de afán, tal vez. Pero era curioso porque entonces usted cuando llega a un espacio, usted siempre va a pensar, bueno, ¿qué está correcto hacer en este espacio y qué no? Y lo mismo lo podemos aplicar para los niños, ¿qué está bueno hacer en este espacio y qué no es correcto? ¿Y por qué no es correcto hacerlo? ¿Sí? En esa lectura de, por así decirlo, de una realidad de qué hacer y qué no hacer. Como tal, todo el encuentro se basó en ese audio, un audio bastante largo que nos en la sala, la cocina, el baño, el patio, la habitación de uno, la habitación de los padres, el comedor, ¿sí? Como tal, todo el encuentro se realizó frente a ese audio, más que todo. Y pues no, me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso y darle la razón porque fue un ejercicio que muy bien planteado y para ese momento virtual fue muy chévere, fue muy significante la verdad. ¿Y cómo relacionar esto con nuestro proyecto? Con nuestro proyecto, Pues ¿qué es bueno, correcto colocar más, en nuestro proyecto y qué no? más que nuestro proyecto es cómo lo llevamos a nuestra población que estamos en este momento, que vamos a llegar a esa población. Pues bueno, cabe resaltar que nuestra población son niños dentro de 6 y 17 años, Ujú, es sí. oscilando la edad de los niños. ¿Qué es correcto para esos niños? ¿Qué es correcto No, y también. en el sentido de qué es correcto nosotros como personas que le vamos a ofrecer ese proyecto a ellos de tiempo libre? ¿Qué es correcto ofrecerles que vaya a funcionar? ¿Sí? Porque nosotros no podemos ofrecerle a ellos cualquier cosa, por eso realizamos esa lectura de los niños y por eso hacemos la encuesta que realizamos para ver qué está pasando en ellos y qué es correcto luego de actividad e ir a presentarles. Para poder plantear mejor Exacto. No, y también el bienestar, la calidad de vida. Ajá, exacto. También tener en cuenta que pues, no es tanto saber qué es bueno y qué es malo para nuestro proyecto, sino cómo ellos diferencian entre lo bueno y lo malo perspectivamente, o sea, individualmente cada persona. También es una parte que influencia mucho lo que usted está diciendo. Como la vivencia que cada uno tiene a partir Cada de uno una... ujú. Y como dicen, pues no hay nada más en este camino. Sí. Y pues ya hablando de mi proyecto, o sea, bueno, de la conferencia a la que yo participé, pues en esta eran dos personas, dos universitarios del Valle del Cauca, y pues ellos hicieron dos investigaciones sobre la recreación, o sea, buscando cómo la recreación modificaba la autoestima, y tanto la autoestima como a la persona de esos dos áreas. Una área era de baile y otra área era de como recreacionista, como una especie de deporte, pero más enfocado hacia la diversión, no tanto como fútbol o esto, sino más juegos. Entonces en el baile se ve identificado que las personas salían más alegres, se les cambiaba, por así decirlo, el ánimo. Entonces también esto se podría haber influenciado en el fútbol o en nuestro proyecto, ¿sí? Porque pues podríamos cambiar este estado de deportivista que tiene por lo general casi todas las escuelas y enfocarnos en otras áreas, como mi compañero ahorita hablar de la naturaleza o simplemente
distraer de lo habitual, de la rutina cotidiana, pues a los muchachos, que es algo que también todo ser humano necesita distraerse, como de dispersar de lo Sí. que Alejarse. está viviendo en este Alejarse. momento, los problemas, etcétera. Y pues hablamos de niños que pues no sabemos cómo estén en sus casas o qué problemáticas tengan, entonces esto puede ayudar bastante a esas áreas. No sé si quieres hablar. Bueno, la otra reunión en que nos enfocamos, pues sí, en la que participé fue pues, recreación y naturaleza. Listo, esta busca pues la escogí primero porque se adapta a nuestra población de manera en crear en los niños experiencias nuevas, ¿sí? Que salgan de las rutinas, que tengan un ambiente con la naturaleza y espiritualmente. Por eso lo escogí, pues creo que se adapta a nuestra población, ¿sí? Pues primero porque el lugar donde estamos son muy lineales y se enfocan en el deporte y no tanto en el ser. ¿Listo? Esta actividad pues se escogió, esta charla, qué pena, se escogió por el diseño del programa, ¿sí? Porque nos permite y pues a mí en lo personal me permitió identificar que no todas las actividades son las mismas para las poblaciones, ¿sí? Digamos, no es lo mismo crear unas actividades para una empresa, que para un colegio, que para personas mayores, Claro, para jóvenes. Es la población lo que influye en ese Entonces todas las Depende del actividades... contexto más que todo. Sí, sí, y pues todas las actividades van enfocadas distintamente, ¿sí? Igual se tiene una planeación de la actividad que se quiere, si usted quiere hacer senderismo, si usted quiere hacer caminatas ecológicas, todo eso tiene una planeación distinta, igual dependiendo la población con que se va a trabajar, ¿sí? Y pues igual nosotros pues como docente de formación y para adaptarlo pues a nuestra población, en el momento que vayamos a hacer el proyecto, nos deja unos lineamientos desde lo cero hasta lo máximo, que lo cero es buscar el área donde se va a hacer, tener docentes preparados que puedan dirigir esa área, las actividades, y llegar a lo máximo donde se busca la reflexión de las personas, ¿sí? Pero igual con personas especializadas, lugares acogedores. Por eso escogí esta parte de recreación y naturaleza. Sí, no, y no, de todas formas el tener el contacto con la naturaleza es algo Sí, sí, fundamental últimamente. cambiar con tanto- el ambiente. En lo personal, espiritualmente, considero que es un plus. Es sacarlos de la realidad que siempre están viviendo, de la Encontrarse- monotonía también. Encontrarse con uno mismo y con el espacio, que No, y también, también la algo ciudad es muy tóxica, por demasiado así decirlo. importante. Siempre uno está en una Sí. ciudad, no es muy Sí, igual, tóxica. esta actividad nos muestra que podemos hacer estas actividades en lugares también cerca, lo podemos hacer, ¿sí? Claro. Parques, todo eso que Acá en la nos- esquina. Sí, tampoco, pero sí. Bueno, pues Normal. pasando también como a otra charla en la cual nos reunimos o entramos, es una reunión que se habló de la práctica de la recreación en la escuela en los tiempos de pandemia. También pues esta la dirigió una señora llamada Ivonne Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues me pareció interesante entrar a esta, ya que pues estamos hablando nosotros desde una parte de la recreación y pues en estos tiempos como tal de pandemia, pues yo tenía la intención de saber cómo era también este paso a hacer. Me llevó también pues curiosidad de ver cómo nos lleva un contexto primero que todo, desde cómo estamos aquí en Bogotá, en los sentidos de localidades y eso, en el sentido de que la realidad que estamos viendo ahorita es la falta de computadores, falta de conexión, Sí. no tener las herramientas necesarias para poder ver una práctica recreativa o tener una vivencia a través de la internet. No estamos adaptados todavía Sí, para o sea, la es- virtualidad. Exacto, es muy Esa difícil virtualidad entró- llegar a eso. Entonces, pues, yo sé que en el campo en el que nosotros estamos viendo que es una escuela deportiva, una escuela de fútbol, no se va a ver desde la parte Virtual. virtual. Pero puede haber excepciones. exacto, pero yo lo veía más era en el sentido de cómo
estos niños que tenemos en nuestra escuela van a hacer prácticas recreativas del colegio, o sea, cómo en el colegio le hacen esas vivencias, viendo la situación en la que estamos, o sea, es algo que verdaderamente estamos como crudos, ¿sí? Entonces, pues, eso es la incertidumbre que trae la pandemia para estos chicos. Entonces, pues, también nos mostraba unas estrategias didácticas a través de unas secuencias de aventuras. Entonces, que nos decía que eran más como la interdisciplinaridad y la recreación como el medio articulador de de estas aventuras, como lo llamaban ella. Entonces otra vez, no gracias, no hay agua. También nos hablaba sobre esto y pues era más que todo eso, una interdisciplinaridad a través del juego de roles y una imaginación y una recreación que articula a través de una creatividad y vivir y experimentar una experiencia. Claro, porque es que estar pues no, uno como un niño estar al frente del computador, escuchar al profesor hablar. Exacto, ¿no? Y si uno se uno distrae, se aburre. que es más o menos Si uno que es más o menos consciente, adulto, Igual lo que se distrae. lo que- Imagínese un niño que está acostumbrado a estar conviviendo con el compañero. lo que decía Junior y lo que decía Junior ahorita de la experiencia, y pues por eso la recreación de naturaleza lo doy, porque o sea, las personas pues aprenden de una mejor manera cuando tienen ese contacto vivencial. Entonces es por eso. Exacto. Bueno, y ya como para cerrar esta parte nos daban un tipo de reflexiones en el cual nos decían que es muy importante involucrar la recreación en una experiencia de aula, o sea, donde se pueden generar unos aprendizajes significativos tanto en los niños como en las niñas, o sea, una práctica que verdaderamente cree experiencias, no simplemente que se quede en una práctica y murió y Que ya. sea algo significativo para Exacto. los niños. Sí, que tengan una adquisición positiva para ellos. Y también que estas recreaciones son experiencias mediadas por el arte del juego, primero que todo, y son manifestaciones que implican cómo hacer desde la dimensión lúdica, o sea, de manejar la recreación desde una dimensión lúdica para llevar esto mismo. Bueno, pues también como para hablar un poco, pues las charlas, no sé, pues a mi parecer, o sea, en lo que yo estuve, ¿sí? Fueron o habían tiempos muy cortos para la cantidad de información que ellos generaban, digamos, en lo que yo decía de los bayunos, ¿sí? Ellos les dieron, si no estoy mal, como 15 minutos, en donde literalmente les tocó correr por fallas técnicas y esto, entonces, aparte de que se corrió toda la presentación, se corrió unos minutos más, ellos tuvieron que correr, al final de las conclusiones fueron muy breves, muy ligeras, entonces por eso no se entendió una que otra parte de la información. A mí me pareció que eso es como lo malo de esta virtualidad y de que tener los tiempos contados. Ajá. Porque primero, digamos, había otra señora que seguía después, no sé, era una señora venezolana, ¿sí? Se llamaba Carlex Sánchez. Ella al principio de la charla, ella iba después de los bayunos y tuvo un inconveniente de internet y cuando nos dimos de cuenta ella se volvió a conectar y que ya había acabado la presentación. O sea, Mientras- sí, o sea, como quien dice, se le fue internet, se le fue siguió internet hablando. y ella siguió hablando y cuando se conectó otra vez volvió y dijo, no, pues es que yo acabé de presentar. Entonces volver a presentar, No ya quiero no repetir. No, pues le tocó, pero no fue tan, o sea, ya no fue tan Por amena. encimita. Sí, claro. Fue ya- muy por encima. Muy rápida. Ella nos decía que, pues, que ella era ama de casa y que empezó a hacer la recreación como a sus hijos. Sí. Y pues se enamoró de la recreación y empezó a avanzar, empezó a estudiar y ya pues está en un colegio en Venezuela y nos explicaba también cómo era el sistema educativo en Venezuela. Nos explicaba que pues, se manejaba como por así decirlo, preescolar, secundaria y ¿cómo es la última? Bachillerato. Como una especie de bachillerato, pero es 11, décimo y 11. Educación. Educación superior, no, sus No. universidades. Educación media, creo que. Bueno, no recuerdo. Media y superior. Media superior, bueno, nos explicaba sobre estos temas y pues también es chévere escuchar pues cómo son las culturas diferentes y Sí, claro. cómo se contagió ella de lo que de recrear, de enseñar, de toda esta clase de cosas, pues obviamente en su área
primero familiar y pasarlo a un área ya más escolar. Sí, claro, y eso es lo que también tenemos que ver nosotros, porque nosotros tenemos que mirar la recreación no solamente desde un aula, o sea, tenemos que mirarla desde afuera también, como por ejemplo lo de la escuela, ¿no? O sea, podemos tener vivencias que a ellos les ayude no solo en lo deportivo, como estaba diciendo ahorita mi compañero, no solo en lo deportivo, sino avanzar y poder tener experiencias que signifiquen algo más allá de simplemente ir a entrenar fútbol. Bueno, pues para continuar va a acompañar medio virtual, por así decirlo. Sí, de manera virtual. De manera virtual va a acompañar mi compañero, valga la redundancia, Camilo Lara. ¿Sí? Él nos va a hablar sobre qué, o sea, lo que vio él, cómo lo referenció contra nuestro proyecto y pues obviamente cómo se sintió a la hora de hacer o sea, estar en estas conferencias. Pues por cuestiones de trabajo él no puede asistir, pero él nos envió sus aportes, pues obviamente vía audio. Así que, suéltame el audio. Mi nombre es Camilo Lara. Estuve en la charla de recreación en las organizaciones coordinada por el profesor Néstor Daniel Sánchez. Él es profesor e investigador en CINDE y nos habló sobre acerca de él. Tiene un magíster en dirección de la Universidad del Rosario y uno en educación y desarrollo humano en la Universidad de Manizales. También que tenía un tecnólogo en recreación del Politécnico Colombiano en el Jaime Isasaca David y que es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Católica del Oriente. Nos comentó que en noviembre de 2020 fue director de especialización Deporte y Desarrollo Social, centralmente en Senda. En esta charla básicamente se habló sobre, o él se centró más que todo en el juego y el bienestar laboral. Centralmente pues nos comentaba sobre cómo él veía el juego desde sus perspectivas, los sinónimos, él le daba sinónimos como que jugar, lúdica, juguete, técnica grupal, dinámica, y siempre lo enlazaba con la recreación, ya que nos comentaba que la recreación es una categoría más amplia que la del juego, y que el juego como tal ha sido desvinculada de un ámbito original como lo es el recreo humano y el ocio. Él nos comenta que para iniciar y abordar un juego tenemos que siempre contextualizar eh, dónde lo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a desarrollar. Cierto, pues como nos da ejemplos de la acción pedagógica, de intervenciones sociales, prácticas espontáneas, juegos que se realizan en las calles, en las esquinas, algunos escenarios donde se pueda practicar en algún juego o se pueda elaborar. Y pues ya salen contextualizando un poco sobre el bienestar laboral. Nos decía pues que la perspectiva de juego está más centrada como un fenómeno espontáneo que ha sido o puede ser utilizado como mediador para el bienestar laboral, que fue lo que él nos comentaba, que era como más fácil facilitar su expresión en una organización que pueda significar como una interfaz lúdica y estableciéndola como una cultura y la existencia humana, que es algo que él recalca mucho, tanto como en los seres humanos, porque en la cultura siempre que tenemos que tener presente es el juego. Después de socializarnos un poco sobre eso, nos dice que pues para jugar se refiere a una acción humana que se presenta en una cotidianidad en cada persona. Ese fenómeno se caracteriza como por un movimiento y nos menciona Piaget que dice que emerge en el momento que los seres humanos hacen un proceso de acomodación, repiten y vuelven a realizar la acción como un placer, según nos menciona, refiriéndose como a una realización de prácticas de juego y actividades que varían de acuerdo con una cultura y con el mundo social en el que estamos inmersos. Esta charla más que todo pues nosotros enfocándola a nuestro proyecto que es el fútbol juvenil, pues nos sirve demasiado porque pues vamos a
empezar a trabajar lo que es el contexto, cómo vamos a empezar a elaborar un juego, cómo lo vamos a transformar y a recrear también, cómo lo vamos a plasmar en unos jóvenes, teniendo pues en cuenta lo que es el espacio, el tiempo, las edades, porque no todos los niños tienen las mismas capacidades, todo eso depende de su edad, lo que es la coordinación, técnica, velocidad, trabajo en equipo, cómo podemos desarrollar nosotros juegos pues que se puedan implementar en un entrenamiento de fútbol. Y no es entrenamiento de fútbol ni para niños ni para profesionales, sino para jóvenes que están apenas desarrollando sus habilidades y la forma es como fortalecer esas habilidades, como por medio del juego y de la charla que el profesor nos regaló, cómo podemos abordar todos esos temas para la realización de ejercicios que acomoden a las necesidades de cada niño o de cada joven. Pues buscando y sabiendo que es algo muy importante porque ahí es donde intenta como la lógica de cada uno, de cómo se expresan, cómo determina ellas una forma de juego y nosotros qué objetos podemos usar para dichos ejercicios. Bueno, y aquí ya finalizamos. Cada uno estuvo en un encuentro más o menos, una reunión, otros estuvo en dos. Y podemos ver que tratamos de en cada encuentro asociarlo todo al plan que tenemos, ¿no? Que era lo importante, lo necesario. Ahora es ver cómo lo vamos a aplicar, ¿sí? Ver cómo vamos a trabajar nuestro plan para poder aplicarlo. Sí, cómo coger estas Esta charlas, esta información. información y adaptarlas Adaptarlos a nosotros. para a los nuestra demás. población, ¿sí? Y ya fue rica la charla, escucharlos a todos y saber lo que pensaban de cada una de las charlas. Sí, entonces pues nada, les agradezco también por habernos podido reunir para hacer esta conversación entre nosotros Podcast. sí, tipo podcast para poder relacionar, a juntar lo que cada uno había vivido y experimentado y de esta manera pues tener una relación mucho mejor acerca de lo Sí, que vamos a plasmar. igual de cada uno se nos queda algo y quizá sabemos que lo vamos a poner en práctica ya con nuestra de una u otra población. forma. Sí, sí, sí. O sea, sí. Listo. Entonces, Listo, pues, muchísimas sería gracias. todo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. y- Muchas gracias por la... Nos vemos en Por el la próximo, se sintonía. toca hacer otro. Listo. ¿Cómo se va a cortar ¿Quién va a un hablar? poquito? Hay que soplar. ¿Quién va a hablar ahí? Ah, bueno. Pero pues obviamente él también nos hizo unas aportaciones, obviamente centrándose siempre en la... Querrás decir aportes. ¿Qué? Tiene que Aportaciones. ¡Carajo! ¡Carajo! Sí, Y Vamos con el audio de nuestro corresponsal Camilo Lara, desde la localidad Quinta de